Hola, buenas noches. Hola, Estamos buenas aquí noches. con Carolina Albarracín. Vamos a hablar hoy sobre la relación del cuerpo con las emociones dentro del marco del amor propio. Vamos a esperar un poquito a ver que la gente se empiece a conectar. No sé por qué no veo que se conecte gente. Eh, Ya, ahí van empezando. Hola, buenas Hola, buenas noches. noches. Ya se empezaron a conectar. Entonces, bienvenidos a este live con Carolina Albarracín, donde vamos a hablar sobre el tema de las emociones y la relación con las enfermedades. Dentro del marco de este reto de amor propio que estamos haciendo en Alma de Laura, ya llevamos 4 días, hoy es el día del perdón, muchas personas me han escrito que les ha gustado mucho la actividad de hoy, entonces lo importante, como digo siempre, es hacerlo. Entonces me gustaría pues darle una bienvenida a Carolina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Lau, por la invitación y bueno, gracias a ustedes también por sacar un tiempo para estar hoy acá con nosotros y oír un ratico este tema. Les cuento que teníamos planeado este live hace como un año y una vez no se nos dio, no sé, por cuestiones de la tecnología, otra vez tampoco, pero hoy por fin lo vamos a sacar. Es un tema muy bonito que me encanta. Aquí estoy saludando a todas las personas que se empezaron a conectar para ver este live. Y me gustaría que arrancáramos con Caro preguntándole cuál es la relación entre la enfermedad y las emociones. Bueno, hace algún tiempo, no tanto en realidad, más o menos en los años 90, 70, el doctor Hammer, a partir de una relación, de una pérdida de un hijo, empezó a mirar qué relación tenían las enfermedades con las emociones y descubrió, por la pérdida de su hijo, un cáncer de próstata en él y en su esposa cáncer de mama. Entonces, a partir de allá, él siendo médico oncólogo, empezó a mirar la relación que había con las enfermedades, con las emociones y con esos choques que a veces hay en nosotros mismos y en las situaciones de la vida. Y, y sacó un diccionario que tenemos muy interesante de las enfermedades, qué quieren decir. Y básicamente es cuando no atendemos una emoción, cuando pasamos por alto una emoción, porque estamos sobre el tiempo, porque no queremos que nos vean de pronto tristes o no queremos que nos Toca vean que de mires más acá determinada. a la cámara. Ok, cuando no queremos que nos vean de determinada forma, entonces evadimos de alguna manera o por diferentes formas evadimos. Y estas evasiones a las emociones se nos vuelven enfermedades. Aquí yo quisiera preguntarte algo. Muchas veces pensamos que al evadir una emoción como que la estamos enfrentando, como que tengo una tristeza, pero no es bueno sentir tristeza porque me dicen muchas veces qué hago para quitarme la tristeza o qué hago para quitarme la rabia. Entonces siento que a veces lo que hacemos es pasar por encima de ellas, ¿no? Justamente es ahí cuando viene el cuerpo y soluciona. Es como también la aplicación de la biología. Cada órgano tiene una función y la función del órgano lo que hace es decir o solucionar. Entonces, si estoy sintiendo tristeza por determinada cosa, lo que el órgano que se relaciona con esa cosa es lo que va a mostrar la enfermedad. Entonces, pasar de por alto una emoción no es tan conveniente. Es mejor atenderla, sentir la tristeza, sentir la culpa, sentir la rabia, sentir lo que uno tenga. Si ya es cuestión de inteligencia emocional, trabajarlo diferente, manejar esa rabia diferente, pues es otra cosa, pero sí permitir sentirla en el momento que está sucediendo. Ok, o sea, si en este momento yo siento, por ejemplo, enojo con mi jefe o con mi mamá porque pasó una situación, ahí cómo manejaría yo ese enojo. Por ejemplo, con el jefe, que Ajá. nos cuesta ir a decirle, usted es un jefe, eh, escríbalo, escríbalo y Ah, arrugue el papel de tal manera que saque esa piedra con el papel o saque esa rabia con el papel y bótelo, párese encima, haga lo que tiene que hacer para sacar esa rabia. Pero es gestione la rabia en el momento que la está sintiendo. Ahora, si tiene la habilidad para ir a decirle a su jefe, estoy furioso con usted porque pasó este límite conmigo, pues muy bacano que lo pueda hacer. por eso en la actividad de hoy del perdón yo les decía que lo que debíamos hacer era escribir una carta donde íbamos a pedir perdón a nuestro niño interior por todas esas cosas que de pronto sentimos que no hicimos a tiempo o por
para aquello que de pronto ya me arrepiento y no sé por qué lo hice, por ese tipo de cosas que hacemos en el pasado y que de alguna manera nosotros seguimos cargando. Entonces, independientemente que eso haya pasado hace 20 años, 30 años, 50 años, eso lo seguimos cargando y es súper importante que eso lo tengamos en cuenta. Siempre se puede uno liberar de todo eso que está cargando. Me han escrito también mucho y me resuena y preguntarte, es que no puedo hacerlo. Y yo les digo, no, sí puede. Es una creencia que nos limita. Finalmente, eso son las emociones, las creencias y lo que nos estamos diciendo todo el tiempo, los pensamientos que uno tiene y cómo actúa ante determinada cosa. Entonces, cuando nos decimos no puedo, pues obvio no va a poder. Exacto. Sí, si dice que no puede, lo está retroalimentando, lo está afirmando, entonces no va a poder. Más bien es sí puedo, cómo puedo y hágalo. Sí, y hay muchas técnicas para liberarlo. Carolina les dio una que es escribir. A mí me encanta siempre poder escribir. Después uno puede quemar la carta, uno puede, no sé, también coger un cojín, por ejemplo, y expresarle a ese cojín toda la rabia como si fuera la persona a la cual yo quisiera decirle ese. Pero lo importante es como que lo saques de tu sistema, porque al final esa rabia, esa culpa, todo eso te empieza a carcomer y se empieza a manifestar en una enfermedad. Muchas veces esas emociones son las formas que hemos adaptado del niño herido. Lo que decías hoy, si el niño está triste es porque esto, si eres agresivo es porque el niño está así. En el ejercicio de hoy que mandaste. Entonces es lo mismo. Muchas veces, perdón, aprendió ese niño a actuar de esa manera y seguimos con el niño actuando aquí ahora siendo adultos. Es atenderlo, simplemente es atenderlo, observarlo, observarse, mirarse, aceptarse incluso. Si yo actúo eufóricamente ante la rabia, pues permitirlo, en la medida que lo vaya mirando, cada vez voy mejorando de alguna manera. Y es lo que ahora llaman mucho la gestión de las emociones, la inteligencia emocional. Ahora a los niños se les está enseñando. Nosotros tal vez de adultos nunca recibimos este tipo de educación, pero pues ya nos tocó aprenderlo por nuestra cuenta. No, a nosotros en esa época era no llore porque, y sobre todo los hombres tienen un mandato muy fuerte, no llore, entonces los hombres manifiestan la tristeza con rabia. Es un ejemplo del manejo de la emoción. Entonces, pues... Yo pienso que detrás de una rabia siempre hay es una tristeza, un dolor. La rabia aparece para poner límite. Entonces, cuando aparece un momento de rabia es porque están pasando un límite. Pero porque no pusiste un límite a tiempo. Sí. Y se pasaron. Puede ser. ¿Sí? Sí, también. Bueno, como se dan cuenta, este tema es súper interesante, es muy amplio. Vamos a empezarlo a abordar poco a poco, pero quisiera que les habláramos un poquito, Caro, a las personas que están viendo este video, como estamos dentro del marco del amor propio, ¿cuál es la diferencia entre amor propio y autoestima? Porque solemos pensar que es lo mismo. Sí, es un error. El amor propio va un poco más a lo profundo, al aceptarnos tal cual somos, al ver nuestras sombras y nuestras luces, nuestra parte negativa y nuestra parte positiva, aceptarla tal cual es. O sea, amarnos completamente. Sí, amar lo bonito y lo feo, esas cosas ocultas que uno tiene y esas cosas súper bonitas que a uno le gusta mostrar, ese lunar que no me gusta, esa peca que sí me gusta, es amarse por completo pues, y profundamente. Amarme con los errores también, ¿no? Sí. Perdonarme con los errores que he cometido, las embarradas que he hecho con otras personas, es la plenitud del amor. Finalmente es aceptarnos tal cual somos. Y la autoestima. La autoestima va más ligada al exterior. La autoestima es me acepto porque tengo, me acepto porque completé una carrera, me acepto porque mi parte física es así, me acepto, entonces va más ligada como, ¿a lo digamos externo? que no es, sí, es a lo externo, no es a lo profundo de realmente me amo, sino me amo con condición. Okay. Me amo porque. Ok, y cuando no logro pues estas cosas que yo se supone que quiero lograr, entonces mi autoestima baja. Totalmente, ahí es cuando definitivamente no tenemos autoestima o fluctúa. Exactamente, pero mientras si mi amor propio está bien establecido, pues independientemente de mis resultados afuera, este amor se va a sostener, ¿no? Exactamente.
Entonces ahí vemos cuántas personas de pronto dicen, sí, yo me amo, pero apenas pierden el trabajo, pierden, no sé, La la pareja. pareja, les empiezan a suceder un montón de situaciones que pues los conflictúan, que los hacen cuestionarse, que dicen, no sé qué me pasa, estoy perdiendo el rumbo, todo se está cayendo, su autoestima ¡prrrrum! Se desmorona. Es una Y es por eso, autoestima, sí, porque muy está débil. basada en los logros, en lo externo, mientras que si cultivamos este amor propio, independientemente de lo que suceda afuera, nosotros nos vamos a sostener y vamos a ver esta fortaleza interna que todos tenemos. Por eso es tan importante este tema del amor propio. A veces como que uno lo pasa por encima, pero yo me fui dando cuenta, en la cuenta de lo que la gente me escribía, yo decía, no, este tema es súper prioritario y realmente digo, nunca es suficiente el amor que uno se pueda seguir dando. Siempre hay más para darse, para entregarse a uno mismo. Totalmente. Con la situación de la autoestima y el amor propio, el autoestima, como estamos en referencia externa, lo que estamos buscando es, digamos que hay 4 cosas dentro de la autoestima. Entonces, el aprender a poner límites y respetar mis propios límites. Esa es una forma que estamos en autoestima o que tenemos autoestima. Otra forma es aceptarme a mí mismo tal cual soy. Pero eso es un poco complicado, porque siempre estoy poniéndome en relación a los otros y no en relación los otros conmigo misma. Entonces, pues parte de eso es trabajar mucho el autoestima, de empezar a aceptarnos, de empezar a trabajarnos, de poner el límite. O finalmente, si lo embarro, listo, igual. No es quedarnos tal cual somos y, ay, sí, me amo así y así me voy a morir. No, la idea también es hacer un poquito de trabajo personal, un poquito harto, porque generalmente necesitamos un montón, de trabajo personal, de conectarnos con nosotros mismos, porque siempre estamos hacia afuera y no estamos con el centro en nosotros mismos. El valor que me doy a mí mismo es parte de la autoestima también. Bueno, entonces ahora quisiera que ya entráramos como en materia y empezáramos a ver un poco de cómo se refleja esta falta de amor propio en nuestro cuerpo, porque al final el cuerpo es un mensajero, ¿no? Nos está avisando y nos está dando una alerta, hey, aquí hay algo que atender, aquí hay algo que atender, aquí hay algo que atender, aquí hay algo que atender. Entonces lo vemos siempre como algo malo, pero realmente no es nada malo. No, en realidad las enfermedades incluso son respuestas súper amorosas del cuerpo hacia nosotros. Son respuestas de la biología de cada órgano o de nuestro propio cuerpo hacia esas emociones que no hemos atendido, o hacia esas gestiones de emoción que no hemos atendido. Entonces, más bien es mirar la enfermedad como también parte mía, como también parte de la solución, es amar esa respuesta del cuerpo también para que haga un proceso un poco más rápido y no es quedarse ahí en el dolor y en el estoy enfermo y en más uno le pone como cuidado a la enfermedad y más se echa como fuerza, culpa, dolor, se pone un poco en la víctima, pues más complejo se puede volver incluso una enfermedad. Entonces yo te quisiera preguntar, por ejemplo, tanto que nos damos palo o nos damos duro como juzgamos el cuerpo, sobre todo en el tema del peso. Uh-huh. Entonces cuando estamos sobrepeso o con obesidad, cuando una persona está en sobrepeso, aquí, ¿qué es lo que hay? La obesidad lo que nos viene a contar es me estoy protegiendo y entonces es mirar si me estoy protegiendo de una situación ahorita o de una situación de cuando era chiquito. Ok. Necesitaba protegerme de una mamá fuerte, de un papá fuerte, de unos profesores fuertes, de unos hermanos que teníamos una ¿Influye, relación diferente. influye en qué parte del cuerpo sea yo más gordito? Sí. Por ejemplo, las mujeres que solemos engordarnos de acá, del vientre. Todo lo que es vientre, cadera, va un poco hacia proteger la sexualidad. Ah, ok. Entonces, todo esto es hacia proteger la sexualidad. A veces el vientre también tiene que ver con los hijos. Ok. Las piernas también es muestro más o muestro menos de mi sexualidad, atraigo más o atraigo Que te vean, menos. que te vean. Perdón, perdón. Eh, entonces ahí lo que finalmente hago es me protejo y para protegerme genero más grasita. Entonces en la medida en que amo mi protección, pues incluso va a ser más fácil si lo deseo bajar de peso, pero es también
amar ese cuerpo, amar eso que tengo, amar esa respuesta que mi cuerpo me dio para que el cuerpo también haga el proceso que tiene que hacer. Si ya no necesito protegerme, pues no voy a hacer más grasa y puedo bajar de peso. Es que a veces creemos que dándonos duro y juzgándonos y como lastimando nuestro cuerpo en la manera en que nos hablamos y que nos referimos a él, y si se dan cuenta cuántas veces al día lo estamos criticando. Entonces estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda y de pronto no estás gorda, pero todo el tiempo te lo estás afirmando. Y recuerda que eso es lo que tu cuerpo está recibiendo. Entonces al final estás siendo como tu propio enemigo, ¿no? Ujú. Bueno, Eh, un caso de una chica que tenía, era su cuerpo pues normal, pero tenía solamente grasita abdomen bajo, y entonces se trabajó y lo que se encontró era una pérdida, un duelo no hecho. ah, ok, ok. La pérdida de un bebé que no, pues, no llegó a ser bebé, y un duelo no hecho. Entonces era como tener su embarazo todo el tiempo allí. Ok, bueno, ahora me gustaría preguntarte del acné, porque me han preguntado también personas que cuando les empieza a salir mucho acné. El acné es como poner una capa también, porque yo mismo no me siento bien conmigo mismo. Entonces lo que hago es poner grasa para protegerme. Pongo como una película. Y finalmente tanto la obesidad como el acné es un conflicto pues muy complejo, porque cuando me miro al espejo me doy más fuerte, me doy más palo. Entonces me veo feo, me veo más, todavía más grasoso. Y cuando me veo todavía más grasoso, el cuerpo manda más para protegerse porque pues se está agrediendo. Y Ok, hace como el ciclo, la repetición. Y yo creo que el mejor remedio para el acné es no tenga espejo. ok, quítese en el espejo y no se vean al No se espejo. vuelven a mirar al espejo. Ok, por ejemplo, con temas del pelo, caída del pelo, temas relacionados con el pelo que también he encontrado bastante. La alopecia está relacionada básicamente con el manejo, bueno, el cabello tiene que ver con papá, porque está en la parte superior que está cerca al sol, el sol está relacionado con papá. Entonces, el cabello puede ser o la relación con mi padre, o me quito el cabello, la calvicie, por ejemplo, para estar más cerca a mi papá, que esto no me estorbe, para estar más cerca a mi padre, que mi padre me brille en mi cabeza, o los que peleamos harto con el cabello, cómo pelean con el cabello. Entonces es no me gusta, quiero cambiarlo porque quiere cambiar a su papá, por ejemplo. Pero eso va más relacionado como a, y la alopecia, el estrés también, el manejo del estrés. Ok, bueno, a ver, otro que me parece interesante, pues vamos a hablar como en general, ¿no? No casos específicos porque pues hay mil enfermedades, pero pues los más generales, los que más preguntan, los accidentes, me llama mucho la atención los accidentes porque pensamos que los accidentes no tienen nada que ver y Bueno, los accidentes no existen, dice Kung Fu Panda, pero es realidad. Los accidentes lo que nos vienen a mostrar es un llamado a tierra, y uno, bienvenido a tierra, y dos, qué está pasando en el momento de un accidente, en qué está pensando, qué estaba viviendo, cuál es la conexión, porque además los accidentes, todo alrededor habla de lo que está viviendo esa persona. Si es desvalorización, digamos, por dar el paso de llamar a, necesito dar el paso de llamar a mi ex, por ejemplo, y justo voy pensando en llamar a mi ex y meto la pata en un hueco, dio el paso y lo dio en falso, y hubo una lesión de pie. ok, entonces que revisen de pronto en el momento en que pasó ese accidente, ustedes en qué estaban pensando, ¿sí? ¿Qué situación a su alrededor estaban en ese momento en conflicto, ¿no? Sí, qué están pensando, qué está pasando alrededor, cómo fue, todo eso describe, digamos que el conflicto. Los temas, a ver, aquí están preguntando, tiroides. Tiroides está relacionada con el tiempo. Entonces, si la tiroides es alta, necesito más tiempo. Si la tiroides es baja, necesito que el tiempo sea un poco más lento. La tiroides, un caso, era una persona que su papá estaba muy grave y tenía miedo de que se muriera, porque pues cuando hay enfermedades graves los médicos suelen decir tiempo. Se va a morir en 2 meses, un mes. Entonces esta persona quería que el tiempo fuese muy lento.
Entonces así funcionan las hormonas de tiroides. Si necesita que vaya más lentico, pues las hormonas tiroides van a funcionar mucho más lento y así va a actuar la tiroides. Me llama ahorita la atención, por ejemplo, las gripas que suelen suceder, pues es como de lo más común, ¿no? Pero me interesa también que reflexionemos que la gripa no le da a todo el mundo, porque dicen, no, es que es la gripa que le da a todo el mundo, no, realmente no le da a todo el mundo. La gripa, a mí me encanta la gripa. La gripa tiene dos lecturas. Una, si es viral, es nueva información en el ambiente. Entonces, por ejemplo, la gripa da después de que hay un cambio de jefe y todos con gripa. Hay una nueva información en el ambiente. Ok. Llega los chiquitos cuando van al jardín. Sí. Entonces todos los chiquitos llenos de gripa. Sí. Claro, hay una nueva información para esos niños. Y por ende también la familia, porque claro. Mi sobrinito entró al colegio y todos enfermos. Es viral, hay una nueva información, hay un nuevo manejo y la gripa viene como para ayudarnos a adaptar en esa nueva información. Bien. Esa es una. Y la otra que solo me dio a mí y no me dio por virus es un conflicto de territorio. No me gusta que se metan a mi escritorio y que me cojan mi lapicero verde. Entonces, como no fui capaz de decirlo y de poner el límite, vengo y me lleno de los mocos, por ejemplo, es poner distancia. Ah, los mocos, ok. Entonces necesito poner distancia, poner límite y que no lleguen a meterse en mi territorio. ¿Y la tos cuando? La tos puede ser, igual son mucosas, entonces, pero la tos nos habla muchas veces de lo que no he dicho. Entonces cuando empiezo a toser, es muy curioso cuando uno está tosiendo en una reunión familiar, pues más bien piensen que no ha dicho a la familia y tranquilícese un poquito. Cuando uno quiere participar en una charla o algo así, está en un grupo y lo que hace es darle tos, pues participe, deje la pena y verá qué le pasa a la tos. Ok, bueno, aquí nos están preguntando varias cosas, Parkinson, lesión del nervio asiático. La asiática también es como que le da a mucha gente, ¿no? La ciática está relacionada con el nervio que conecta con la columna vertebral y las piernas. ¿Y qué sentido tiene que nos paralicemos de alguna manera en el paso, pero va también en relación con la columna vertebral? Entonces, ¿en qué te estás desvalorizando? Porque tiene que ver con desvalorización de tu eje central de vida para no poder dar el paso. Okay. Esa es como la ciática. Igual, es un conflicto donde todo el tiempo me estoy desvalorizando, no me creo, no me siento capaz y muy seguramente llega familia que también no lo ayuda a retroalimentar. Ok, cuando tenemos, ahorita los temas que suelo escuchar mucho es ansiedad, nervios, angustia. La ansiedad está muy relacionada, las enfermedades psiquiátricas están en relación con dos conflictos al mismo tiempo. Puede ser un conflicto de territorio y puede ser un conflicto de miedo a futuro, un conflicto de identidad. Entonces, no me estoy sintiendo bien conmigo misma, más no me siento bien en el espacio que estoy, más tengo miedo a futuro, hago conflicto de ansiedad. Si estoy en pasado, vamos a la depresión. A la depresión. Yo siempre he dicho, ansiedad es futuro, depresión es pasado. Y es porque sencillamente no hemos aprendido a vivir en el presente, que es el único momento que existe. Realmente es aprender a trabajar en eso, en dónde estoy, qué estoy haciendo, porque es una sensación de querer morir, ¿no? De que no querer, sino que voy a morir, pero al final no estás en peligro. Estás aquí, estás en tu habitación o estás en tu cama, pero empiezas a ser atacada por una serie de pensamientos que te incitan a que estás en peligro, pero eso no es verdad. Entonces yo creo que lo mejor es trabajar con el tema de vivir en el presente. Temas de visión, con los ojos. La visión, bueno, digamos que ahí tiene que ver con la visión que doy y la visión que recibo. Ok. Entonces, ahí están las dos. Entonces, ¿qué viste que no te gustó? O que no estás viendo, que quieres ver, o que no estás viendo y no quieres ver, pero está relacionada con igual la visión, que quiero ver, que no quiero ver, cómo estoy, que no quiero que entre por los ojos. Por ejemplo, la presbicia, que es la enfermedad que nos da después de 40 y pico, 50,
está un poco relacionada con el miedo a la vejez, porque la vejez, ya empieza uno a ver la vejez cerquita y entonces uno mejor la va alejando. Ok. Otra que que me han preguntado bastante es la cistitis. La cistitis, la cistitis es muy curiosita y ahí podemos mirar el ejemplo de la biología también. El perro cuando va en la calle va orinando cada ratico. Y uno dice, pero este perrito, ¿por qué orina cada ratico? El perrito está marcando su territorio y la cistitis es eso, marcaje de territorio. Pero es una enfermedad muy femenina. Entonces alguien se me metió en el territorio y como que no lo puede ordenar. Tiene que ver como con el orden de la mujer, de pongo acá la porcelanita, pongo acá, y me la movieron. Llegó mi suegra y me movió mis porcelanitas, que también de alguna manera eso puede llevar no solamente a cistitis, sino a, digamos, infecciones renales o cosas así. Es conflicto de territorio. ¿Y qué conflicto puede haber en las mujeres que no pueden quedar en embarazo? Acá nos están preguntando. Hablemos un poquito del sistema reproductor femenino, ¿no? Vale, sí, claro. Y después del masculino, para que haya equilibrio. La situación con los embarazos, pues hay muchas cosas que revisar. Eso sería muy bueno mirarlo en terapia, por ejemplo, porque puede ser una situación ancestral. Bueno, puede ser una situación ancestral. Entonces, si hay un miedo al embarazo o si no quedas embarazada tan fácil, revisa si en algún momento hubo una mamá, una abuela que murió en el momento del embarazo, que murió por ser madre, como cosas así, como que es peligroso ser mamá. Mucho conflicto de justamente de si es ancestral o no en los embarazos o en no poder embarazarse. Y los miedos con quedar embarazada, que incluso pueden dar hacia los abortos espontáneos, está relacionado con si podré ser mamá o no podré ser mamá, si me siento capaz, si no me siento capaz, si me va a quitar tiempo, si no me va a quitar tiempo. Entonces sí sería muy bonito porque en el embarazo, desde antes de la concepción, el bebé empieza a vivir lo que la mamá está viviendo. Entonces sí sería muy bonito quien está planificando, incluso quien no está planificando ser mamá, que lo piensen muy bien, que lo planifiquen muy bien para no serlo o para hacerlo, porque ese bebé ya lo está sintiendo, eso que antes de concebirlo, digamos que tenías planeado. Acá quisiera hacerles una aclaración y es que lo que estamos hablando con Carolina es algo general. No podemos ir a lo específico y aquí varias personas están escribiendo y me imagino que es porque su caso personal o de alguien, ahí la recomendación es ir donde un terapeuta a que les lleve el protocolo completo que se hace cuando es un tema de biodescodificación, ¿no? Porque pues hay tantos temas o hay tantas situaciones que se tienen que tener en cuenta que no lo podemos abordar en un live y no podemos ser tan escuetos. Aquí queremos es darle como una idea de cómo se relaciona cierta enfermedad, cierto órgano con una emoción o con una situación, más no es la explicación específica a lo que tú estás preguntando o si tú estás viendo este live. Entonces, eso lo quiero que quede muy claro, por favor. Simplemente es una idea y si te está resonando algo de lo que Carolina está diciendo en este momento, es para que tú busques de pronto a alguna terapeuta de tu zona o inclusive con Carolina porque ella trabaja online para que te hagas realmente una sesión mucho más completa y profunda. Claro, igual, una cistitis puede ser así de simple, marcaje de territorio, pero también tiene muchas cosas que ver, el contexto, lo que está sucediendo, cada cuánto, como para poder, digamos, determinar o llegar a la solución o a la sanación. Entonces sí, es muy importante como la personificación de cada caso, o su caso es único, así como su cuerpo es único, usted es única, único. Entonces es importante también como esas eso es como cuando a los pobres médicos todo el tiempo les dicen, ay doctor, ¿qué será esto? Y el doctor, o sea, les dice, pues ven por favor a mi consultorio y hagamos un examen y hagamos un diagnóstico bien de eso, porque pues él a simple vista te puede decir cualquier cosa. Entonces esa es una irresponsabilidad.
pero más irresponsable el que cree que por encima le vamos a poder dar un buen diagnóstico. Entonces, por favor, en esto hay que tener mucha responsabilidad y más si estamos hablando de nuestro cuerpo físico. Y yo creo que el que más lo sabe, pues es uno mismo que tiene este síntoma o esta enfermedad, porque pues te está hablando es a ti, a ti. Entonces, pues Igual, por favor. ahorita que hablas de los médicos, me parece importante cuando estamos enfermos atender la enfermedad. O sea, lo primero es la vida, ya después sane. Por lo primero cúrese y ya después sane. Si tengo, qué sé yo, un infarto, si tengo, pues usted no va a pensar si primero voy al médico, voy a descodificar, pasa mucho y es mejor vaya primero al médico. Igual para poder ayudar a una persona es muy importante o es muy valioso tener el significado o el diagnóstico médico, porque a partir del diagnóstico médico pues es más fácil entrar en la información de descodificar. Esto, pues una aclaración así por encima porque empecé a ver como muchas preguntas y quiero que esto quede muy claro. O sea, tampoco se trata acá de ir y que estamos reemplazando a los médicos ni nada de eso. Creo que esto es un acompañamiento a la enfermedad, ¿sí? Para que la abordemos desde otra óptica que de pronto no la han visto. Igualmente, pues siempre el ambiente y todo nos está hablando a nuestro alrededor y por eso hablábamos de los accidentes, porque los accidentes también nos hablan. Por ejemplo, que digas un amigo que conozco estaba cortando, él es chef, nunca se corta y ¡pum! Se cortó el dedo, pero se lo cortó terrible. Entonces, por ejemplo, eso no era un accidente, ahí que había cortarse. Cortarse uno tiene que ver con sacar la sangre tiene que ver con la familia. Y sí, tenía un tema con la familia. Y me imagino que si fue así, fue un corte en el dedo índice, el dedo índice tiene que ver con estar señalando a la familia, estar señalando, entonces se salió fue la sangre, está señalando y es, muy posiblemente puede ser papá porque el dedo índice es el papá y es señalar a otros. El dedo gordito, el de hacer así, es yo me estoy señalando a mí mismo o estoy señalando a mi mamá. Ok. El dedo corazón, que es el del centro, tiene que ver con la sexualidad. El dedo anular, que es donde va el anillo del compromiso, el anillo del compromiso es el de compromisos. Entonces, si lo que me corté fue el dedo anular, muy seguramente, ¿qué quiere sacar del compromiso? ¿Qué quiere quitarse del compromiso con su familia, con su... Pues ahí sí, revisar qué parte de la familia. Y el dedo meñique tiene que ver con los secretos. Entonces, me doy cuenta, Carito, también que aquí involucramos mucho el tema de la familia, de los ancestros. Entonces, ya que tú pusiste el tema, podemos hablar un poquito de eso, pues como para que ustedes también tengan un poquito más de información. No era el tema principal, pero creo que cabe un poquito. Los ancestros. Resulta que nosotros, digamos que en la vida actual, hoy, aquí y ahora, digamos que fuésemos un trencito. Entonces nosotros somos un trencito. Esta es la locomotora del hoy, aquí y el ahora. Es la que va adelante. Pero ese trencito va cargando unos vagones. El vagón de más atrás es toda la información contenida de los 0 hasta los más o menos 7 años, pero es verificable adolescencia incluso. Entonces toda esa información de lo que hemos vivido en ese vagoncito de atrás. Y mucho más atrás, en el vagoncito siguiente, está lo que nuestros papás querían de nosotros al momento que nos fabricaron. Consciente o inconscientemente, ¿fui un hijo deseado? ¿No fuiste un hijo deseado? Eso es carreta, porque si no fuiste deseado, supongamos que es Dios o la biología o lo que sea, te tenía para llegar acá. Entonces ya había un proyecto contigo. Ahí en ese otro vagoncito va esa información. Y el último vagoncito son nuestros ancestros. Y los ancestros es toda esa memoria genética y toda esa memoria, siempre se me va la palabra. ¿Transgeneracional? No, bueno, la de los simios. Evolutiva. Evolutiva. La de los simios. Es la memoria evolutiva que traemos de ancestros, donde esos ancestros no atendieron emociones y finalmente nosotros venimos a vivir esas situaciones. Era lo que les contaba del embarazo. Si una abuela murió
al momento de dar a luz una preeclampsia. Porque es que en las enfermedades también estamos reparando muchas cosas de nuestros ancestros. Por eso les quería como meter esta capsulita aquí, aunque no es el tema central del live de hoy. Ya vamos a retomar un poco más, pero pues esto creo que era importante. Sí, esas enfermedades de los ancestros igual. Si digamos nosotros estamos viviendo, ¿cómo sabemos si es algo ancestral? Porque puede ser algo desmedido, digamos, un miedo desmedido, exagerado, un miedo que no tenga mucho que ver con la situación real, puede ser algo ancestral. Si es algo que Por ejemplo, la ansiedad podría ser algo, o no sé, como depresión. Muchas veces puede estar relacionado con algo ancestral, pero pues hay que revisar todo el contexto, okay, sobre todo en ansiedad y depresión. Pero digamos, hay un caso de una chica que era muy curioso porque siempre que iba por la calle recogía todo lo de metal que viera. Entonces no podía ver un tornillito, no podía ver una arandelita, no podía ver como cosas de metal porque las recogía. Y ella, pues nada que ver, o sea, como que simplemente era inconsciente. Recogía y llevaba para un cajón y tenía, cuando se dio cuenta, tenía todo el cajón de su closet, el primer cajón súper lleno de cosas de metal. Y ella pues le pareció muy curioso y fue y lo consultó. Resulta que su bisabuelo había vivido en la Segunda Guerra Mundial y había tenido, dependía su vida de recoger todos los metales. Entonces fue una emoción que quizá el hombre simplemente lo iba haciendo para salvarse, pero ella lo iba haciendo salvando también a su abuelo. Era una emoción que su abuelito no había sanado. Bueno, aquí me estaban haciendo una pregunta súper importante. Ya dejamos un poquito el tema de los ancestros porque esto nos da para otro live que prometo voy a invitar a Carolina para que lo hagamos. Vamos a seguir con el tema de las enfermedades migrañas. Las migrañas, bueno, las migrañas tienen mucha información porque una cosa es migraña de ver lucecitas y no tolerar la luz, entonces eso está relacionado también con lo visual. Estoy conectado solamente con pensamiento. Las migrañas le dan solamente a las personas que son netamente mentales, que solamente están aquí como en la cabeza, poquita emoción, todo lo explican. ¿Y los que son muy emocionales, dolor de estómago, diarrea? Puede ser. O cualquier otra parte del cuerpo. Ok. O cualquier otra parte del cuerpo. Bueno, aquí las personas que preguntaron, la persona que preguntó por migraña, ya sabe, ¿no? Muy mental, sí, yo la conozco bastante. O tiene que, digamos, si es de las que da migraña con vómito, entonces qué se tragó o qué se pasó que realmente no quiere pasárselo definitivamente, pero es muy desde la cabeza. Y también mirar en qué momento se activa este dolor de cabeza, ¿sí? Todo eso nos da un lenguaje. ¿Qué estaba pasando en el momento que me dio? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué había a mi alrededor? Todo eso nos da una información incluso para mirarnos y para sanar. Ok, bueno. Alguien preguntó atrasito por Parkinson. Wow, el Parkinson tiene que ver como por contestar la pregunta. El Parkinson tiene que ver con desvalorización, pero es un conflicto doble y en este momento no me acuerdo. Ok, bueno, no pasa nada. A ver, quisiera como de las que teníamos... Allí vi a alguien que preguntó qué lado derecho. Entonces me parece como chévere el lado derecho y el lado izquierdo. El lado derecho tiene que ver con el padre, el lado izquierdo con la madre. El lado derecho también tiene que ver con los colaterales, es decir, compañeros de trabajo, hermanos, los que están iguales que nosotros, y el lado izquierdo con mamá y con hijos. Okay. Entonces, cuando somos zurdos, cambia. Okay. El lado izquierdo es el derecho y el lado derecho es el izquierdo. Bueno, acá, temas de cáncer. Bueno, el cáncer son conflictos de mucho dolor, son conflictos que han pasado como las barreras ya del soporte, era algo donde definitivamente... Como que ya estamos al límite, ¿cierto? Sí, siempre dicen que el cáncer es como que te tiene que dar una vuelta. Sí. Tienes que dar una vuelta a tu vida. Igual, las células cancerígenas no mueren. Esas células son las únicas células que no están cambiando todo el tiempo. Por eso es que se crea, digamos, el tumor.
porque esas no se mueren, Crecen. crecen. Entonces ¿por qué debo hacer esta solución eterna? ¿Por qué debo hacerla como para siempre? Debe ser un conflicto muy, muy, muy fuerte donde debo buscar, digamos que la solución más profunda de la vida. Ok. Es un conflicto que viene de mucho tiempo, tiene una intensidad mucho mayor. Las metástasis, por ejemplo, en esta teoría no tiene nada que ver con que el cáncer se regó, sino son los conflictos a partir del mismo cáncer. Entonces fui al médico, me dijeron que tengo cáncer y me morí. Si entré en un conflicto de me morí, puede ser cáncer, metástasis en pulmones, que los pulmones están relacionados con el miedo a la muerte o la intensidad de la vida. Dependiendo del órgano donde tengas el cáncer, pues está relacionado el cáncer. No es lo mismo un cáncer, no sé, de próstata que un cáncer de mama, que un cáncer de huesos. Son completamente diferentes, a pesar de que es un cáncer, ¿no? Igual hay tipos de cáncer. Entonces no es lo mismo el que hace tumor a el que elimina la parte de, digamos que donde está. Entonces, pues todo eso tiene una lectura diferente y además es un tema súper complejo, súper... Ahí sí es súper recomendable que de verdad hagan una terapia intensiva en su propio caso, porque hay que estudiar muchas cosas. Bueno, siguiendo aquí como con las preguntas, gastritis. La gastritis, todas las itis están relacionadas con rabia. Otitis, gastritis, faringitis, amigdalitis, todas están relacionadas con mucha rabia. Y la gastritis es algo que me tragué, una cosa que sucede como que me la tragué, pero llega acá y como que me da la enfermedad. Pueden ser conflictos de rabia, de ira, de algo que estoy consumiendo a diario. Ok. Las enfermedades que son se me fue. ¿Crónicas? Crónicas son enfermedades donde estoy viviendo el conflicto todos los días, digamos. Todos los días puede le ser echo que una tenga gotica. un jefe irritante. Sí, por Y ejemplo. entonces, y todos los días me saca una piedrita diferente, entonces se vuelve una enfermedad crónica. Ok. Alguien preguntó por enfermedades en los niños. Este es chévere. Ay, sí. Sí. La enfermedad en los niños está hablando de las emociones de los padres cuando son niños menores de 7 años. Entonces, niños menores de 7 años se relaciona directamente con los padres. ¿Con cuál padre? ¿Cómo saber si es con mamá o con papá? Generalmente cuando son más chiquitos la relación es con mamá. Okay. Entre más grandecitos ya empieza a haber una relación y una convivencia, digamos, superior con el papá. Digamos ahorita que hay tantas adolescentes con temas de anorexia y problemas de alimenticios, entonces tendría que ver, o ya adolescentes es diferente. Ya adolescentes empiezan ya como su propia vivencia. Digamos que ahí ya hay que revisar un poco más a fondo si es conflicto de ese ser humanito o si es de sus padres. Pero por ejemplo la anorexia es un conflicto, la anorexia y la bulimia es un conflicto con la mamá. Ok. Aquí estaban preguntando por diabetes. La diabetes básicamente es en qué momento el dulce de la vida dejó de ser dulce. Ok. Entonces conozco una señora. Tendríamos que ir a ese momento donde algo pasó y se interrumpió como esa dulzura de la vida en mí. Y eso pudo haber sido cuando tú estabas muy, muy chiquita. Sí. Entonces, por eso también es importante, hay que ir a una consulta especial. Adicciones, me llama la atención. Las adicciones depende de las adicciones. A ver, hablemos así como por encimita. Pero las adicciones por encimita, el juego puede ser papá. ¿Ludopatía? Sí. Las adicciones a la droga puede ser mucha mamá o muy poquita mamá. Digamos que muchos conflictos lo damos las mamás, las mujeres, pero pues es así. ¿Qué otra adicción? Bueno, ya las otras dependen como del contexto y a qué finalmente, pero sí va... Pues adicciones a las drogas, al azúcar, al alcohol, o es diferente dependiendo a qué yo soy adicta. Sí. Ah, ok. Va dependiendo a qué soy adicta.
Ok, pero bueno, en general, si tenemos una adicción al alcohol. El alcohol tiene que ver, hijo de puerca, el alcohol tiene que ver puede ser con papá, pero el alcohol también puede ser un conflicto de referencias. Las Mejor dicho, ya la referencias estoy son, poniendo sí, nerviosa, ya no me pregunte más, porque no, es que el alcohol es súper complejo porque puede ser o transgeneracional, o sea, es decir, de ancestros, de lo que hablamos hace un ancestros, rato, o puede ser, los líquidos son es que sí, es verdad. la fluidez, el dinero. Es que el alcohol también tiene que ver que uno puede estar reparando a un ancestro que era alcohólico. Entonces, sí, es verdad. Aquí estoy metiendo en problemas a O que se Carolina. murió ahogado, Sí. o sí, o sea, toca mirar mucho el contexto, por eso es muy importante. Bueno, no es que no les queramos contestar, si se dan cuenta, es que toca ver muy bien el caso, o sea, toca ver la historia familiar, toca ver en qué momento sucedió. Mejor dicho, Carolina le saca toda la vida cuando viene a ver de dónde viene, cuál es el origen, ¿no? Sí, De la situación, desde dónde viene todo este tema. a veces es mágico así que uno llega de una vez, pero a veces Hay también que toca ir a buscar muy en el fondo. Bueno, entonces, pues para eso una persona como Carolina ha estudiado muchísimo todo el tema de la biología, todo el tema de los ancestros, pero también es muy intuitivo. Entonces, por eso como que es una mezcla de muchas cosas. Sí, 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 totalmente. Em, Adicción, aquí dice alguien, adicción al trabajo. Adicción al trabajo puede estar relacionada con papá, Ok, porque es como el lado masculino de la vida. Entonces también, pero también qué está pasando como para que te conviertas en un adicto al trabajo, para que de alguna manera te metas en ese espacio. Es que, vuelvo, las adicciones tienen demasiado para dónde coger o demasiado para dónde escudriñar. bueno, lo importante es que yo creo que aquí hemos hablado muchísimo en general de bastantes enfermedades, pero como vuelvo y les repito, por encima para que ustedes tengan una idea, pero lo principal es como que ustedes empiecen a investigar, a ir más a fondo en el caso personal, ¿no? Aquí, bueno, yo creo que ya dentro de poco pues vamos a terminar nuestro live porque aquí nos podemos quedar horas y horas hablando de esto. Pero quería preguntar, algunos preguntaron por pérdidas de bebés, esto me parece como importante entonces, para que Carito nos ilustre. Las pérdidas pueden ser el miedo mismo al futuro, el miedo a ser padres, el miedo a dar vida, el miedo, los miedos, básicamente. Ok, los miedos se activan mucho con el embarazo. Sí, sí. Sí, Entonces pueden ser esos mismos miedos tan fuertes que mi cuerpo rechaza a ese bebé, ok. porque finalmente es una respuesta biológica. Y entonces, pues no da. Pero también esas pérdidas de bebés pueden ser ancestrales. Bueno, aquí está mi familia saludándome. Hola familia. Hola, mi familia toda linda saludándome. Nuevamente les agradecemos muchísimo por haber participado de este live. Espero que les hayamos podido contestar a la mayoría de personas que preguntaron. Una chica estaba preguntando por obesidad, eso lo hablamos al comienzo del live, entonces ahorita que queda para que lo puedas ver. Quisiera que de pronto Carito nos, ya para cerrar esto, nos diera como unos tips o unos consejos de qué podemos hacer nosotros para empezar como a identificar qué es lo que el cuerpo nos está mostrando, ¿no? Uh-huh. ¿Qué me quiere decir mi cuerpo? Porque al final es mi cuerpo, es mi mensajero. Finalmente es preguntarnos para qué nos sirve esta parte de nuestro cuerpo y para qué me sirve a mí y de acuerdo a eso el órgano igual. La función reacciona. que ejerce el órgano. Sí, ¿Sí? sí. Por ejemplo, si es nariz, tiene que ver con respirar. Respirar, Haces el aire. el ejemplo, el aire, ok. Y de ahí como que te empiezas a hacer las preguntas. ¿Para qué me sirve el aire? Es lo que me da la vida. Que no estoy oliendo. Que, sí, o algo me huele mal. O algo me huele mal, o no estoy oliendo, o no quiero oler. Las manos, por ejemplo, las manos, si yo le pregunto a una persona una fractura de mano o algo así, ¿para qué te sirven las manos? Para una persona puede ser para abrazar, para otra persona puede ser para trabajar. Entonces, ¿para qué te sirve a ti? Finalmente. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo interpreto yo? Sí. Porque hay como muchas interpretaciones en una sola órgano, ¿no? Sí. Ok.
Entonces es conectarnos con nosotros mismos, todo el tiempo conectarnos con nosotros mismos, con el amor propio, escuchar nuestro cuerpo, escuchar esas informaciones que el cuerpo nos está dando. ¿Cómo? Conéctense con ustedes mismos, siéntanse, Un ejercicio escúchense. bonito que pueden hacer es cerrar los ojos, ¿sí? Ujú. Respiran, se calman y le preguntan a esa parte del cuerpo, migraña, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres comunicar? Dolor de estómago, no sé, gastritis, ¿qué es lo que me quieres decir? Pero amorosamente, porque al final es un mensajero. Entonces, pues esa era la idea de este live esta noche, que les quedara como esta información, pues no es en profundidad, pero sí es un mensajito que yo creo que a todos nos puede servir. Muchísimas gracias. Quiero recordarles que Carito está en las redes sociales como Carolina Albarracín, Carolina con K, Carolina Albarracín, una sola A, Carolina Albarracín. entonces, yo igual voy a poner el Instagram de ella para que la puedan seguir, para que la empiecen a leer y pues si quieren hacer consulta con ella hace online también si están fuera de Colombia. Y muchísimas gracias por haberse comunicado, gracias a mi familia que hoy me está viendo en el live. La tía Lala. Todos lindos mis sobrinos. Sobrinos. Entonces les estoy mandando un mensajito y muchísimas gracias a todos por comunicarse, por compartir, por vernos. No pudimos contestarles a todas las preguntas, pero creo que cubrimos la mayoría. Entonces, gracias. Gracias, chao. Chao.